El título de este sermón es Oración por liberación, guía y perdón. Repito, oración por liberación, guía y perdón. Salmo capítulo 25, versos 1 hasta el verso 7. Vayamos al texto. Hermanos, ¿están allí? Amén. Leámoslo desde el verso 0. Dice la palabra del Señor. Salmo de David. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán confundidos los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, dice el texto, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Amén. Muy bien, como lo sugiere el título de este salmo, recuerden que estos títulos son inspirados, hacen parte del texto original que dice Salmo de David. Como lo sugiere este título, mis hermanos, es un lamento individual, es decir, es una oración de David. Una oración que al ser puesta, una oración personal que al ser puesta dentro del Salterio, es decir, dentro del libro de los Salmos, pues puede ser utilizada por la comunidad del pacto, es decir, por la iglesia, para aprender de él, es decir, podemos apropiarnos de esa oración. Y si ustedes lo observan bien, hermanos, este salmo, que es una oración, en realidad es una oración compuesta de 7 oraciones. De hecho, podríamos decir que este salmo podría utilizarse como un manual, como una guía para la oración cristiana. Christopher Abs, que es un comentarista muy reconocido del libro de los Salmos, conectando las ideas del Salmo 24 con las ideas o con la utilidad del Salmo 25, él dijo lo siguiente. Del Salmo 24 dijo: el glorioso rey y hombre impecable del Salmo 24, ¿recuerdan al rey impecable del Salmo 24 que decía que tenía que ser limpio de manos y puro de corazón y que estas categorías solo podían ser aplicadas a Cristo? Bueno, Christopher Abs está diciendo, mira, ese glorioso rey ahora en el Salmo 25 dice, guía a su pueblo del pacto en una oración apasionada, entrelazada con dulce meditación, para que cada uno de nosotros camine por sus sendas y para que todo el pueblo de Dios sea finalmente librado de todas sus aflicciones. Ahora bien, entendemos entonces que este salmo nos es de utilidad. Y ya les había dicho yo que este salmo está compuesto por 7 oraciones. Como las 7 son de significativa importancia, lo que haremos es dividir el salmo en 2 sermones. En lo que respecta a este sermón, vamos a analizar las 3 primeras oraciones que David hace dentro del Salmo, que inician en el versículo 1 y terminan en el versículo 7. Pero antes de considerar las oraciones, vamos a hablar un poco del contexto del Salmo. En cuanto a su contexto circunstancial, hermanos, la verdad es que no tenemos nada. El Salmo no nos dice, no nos da indicios de qué pudo estar pasando cuando David escribió este Salmo. Lo que sabemos, por la forma en la que David escribe, y lo veremos en un momento en el verso 1, es que David estaba en un momento de extrema angustia, pero no sabemos más. Sin embargo, de lo que sí tenemos información, y esto es un dato muy interesante, es de su contexto literario. En español no se puede observar, pero en el texto hebreo se puede observar que este salmo es un acróstico. ¿Saben lo que es un acróstico, hermanos? Es básicamente, niños, para que me entiendan, básicamente cada estrofa de este salmo inicia con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Sin embargo, es importante mencionar, por hacerle justicia a este comentario, que este es un acróstico imperfecto, es decir, a veces se salta alguna letra. Si en español estuviera escrito este salmo, sería como A, B,
C no, se la saltaría, y D, se saltaría la tercera letra. Pero aunque es un acróstico imperfecto, no quiere decir que no lo sea. ¿Y por qué hago el comentario del acróstico, mis hermanos? Porque los salmos son, dentro de la categoría literaria, son poesía, y la poesía hebrea con mucha frecuencia utiliza los acrósticos para que sea fácil la memorización de lo que se está cantando. Algo así, si el salmo es como un manual para la oración y está escrito de forma acróstica, el propósito es que nosotros podamos meditar en el salmo, interiorizar el salmo y memorizar el salmo para saber cómo orar, especialmente en los días de la angustia profunda. ¿Me hago entender? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema de este salmo? Esta es una pregunta difícil. De hecho, creo que es la pregunta más difícil que hay que responder respecto a este salmo, porque son diferentes oraciones para diferentes circunstancias. Entonces es difícil poder decir con precisión cuál es el tema puntual que trata el salmo, pero si tuviéramos que hacer un esfuerzo por definirlo, podríamos decir que el tema es este. Este salmo nos enseña que cuando los problemas nos acorralan, ya sean enemigos o confusión, la verdadera necesidad del creyente no es que esos enemigos o esa confusión se quite, sino que Dios nos purifique y dirija nuestros pasos en medio de esa confusión. O dicho de otra forma, este salmo nos enseña que cuando somos conscientes de nuestro pecado y de la necesidad que tenemos de Dios, entonces debemos acudir con exclusiva confianza a Él, pidiendo dirección y suplicando su misericordia. Dicho esto, entonces ya estamos preparados para analizar las tres primeras súplicas o las tres primeras estrofas de este salmo, que ustedes las pueden ver en pantalla. La primera estrofa inicia en el verso 1 y se extiende hasta el verso 3, y yo la he titulado una expresión de confianza, o también podríamos llamarla una oración de confianza. Leamos el texto, Salmo 25, versículos 1 al 3. ¿Todos están allí, hermanos? Leamos la palabra del Señor. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muy bien. El texto no lo dice de forma explícita, pero la forma en la que las palabras están organizadas nos permiten entender que quien canta, es decir, David, está pasando por un momento de angustia personal muy fuerte. De hecho, esto se explica o se sustenta con solo leer el primer verso. Él dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y yo sé que yo he puesto un tono dramático en mis palabras, pero hermanos, estas no son palabras serenas. Él no está diciendo sin ningún sentimiento: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Las palabras de David demuestran que él está atravesando por una crisis profunda, y en medio de su crisis, hermanos, y esto es muy instructivo para nosotros, él ha entendido que el único lugar donde puede encontrar alivio para su alma es en la presencia de Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y yo creo, mis hermanos, que esto, repito, es muy instructivo para nosotros, porque de manera inicial o apenas iniciando este salmo podemos aprender que los creyentes debemos responder a las crisis mirando a Cristo, mirando hacia lo alto. Y hago este comentario, mis hermanos, porque la realidad es esta: en medio de las dificultades, nuestra alma tiende a hundirse en la desesperación y en la desesperanza, y en muchos casos lamentable es incluso el alma que está agobiada tiende con frecuencia a aferrarse a sus propios ídolos. Piensen, por ejemplo, en un hombre que atraviesa por una crisis económica severa. La primera tentación con la que va a luchar en medio de su crisis es poner su confianza en el dinero y pensar que si tuviera dinero, entonces él estaría mejor.
Seguramente también sentirá la confianza de confiar en sus propias fuerzas y en sus capacidades. O tal vez incluso sentirá la tentación de confiar en la influencia de otros hombres para ayudarlo en medio de su necesidad. Pero a diferencia de ese tipo de sentimientos, lo que nos enseña este salmo en su primer verso es que los creyentes tomamos el peso de nuestra alma angustiada y vamos y nos presentamos delante del Señor de manera exclusiva. Es esa misma idea que se comunica en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Si usted es de Biblia rápida, hermano, acompáñenme, si no, tome nota. Primera de Pedro 5, 7, el apóstol inspirado dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora quiero que observen esto. El salmo inicia con la expresión: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Esa palabra, a ti, sugiere que quien habla lo hace desde un sentido de la exclusividad. Es decir, quien canta este salmo está afirmando que él está limitado para confiar en alguien o en algo que no sea Dios. Él no puede confiar en algo o en alguien que no sea Dios. Observen el énfasis de la expresión a ti. Es como si el salmista quisiera decir: mira, fuera de Dios no hay nadie en quien yo pueda confiar para levantar mi alma a Él. La pregunta es: ¿y qué significa levantar su alma? Esta expresión, levantar su alma, en el original, hermanos, está regada por todo el Antiguo Testamento. Y de forma textual podría traducirse como dirigir mi deseo o apuntar mi deseo hacia aquel a quien me estoy dirigiendo. Así que podríamos decir, aplicado a nuestro texto, que un creyente debe poder ver en Dios la fuente suprema de su confianza y debe poder hacerlo especialmente en aquellos días donde la tribulación, la angustia, la ansiedad y la desesperación están tocando con insistente fuerza en las puertas de su vida. De hecho, de manera explícita, lean las primeras palabras del verso 2 que dice: Dios mío, en ti confío. Observen esto, él declara que confía, pero declara en quién confía. No es una confianza ligera. Él dice que confía en Dios, pero ha hecho de Dios su Dios. En otras palabras, él se ha apropiado del objeto de su confianza y lo reverencia como su Dios, demostrando algo importantísimo, hermanos. Esto es clave para entender este texto. Y es que aquellos que pueden entregarse con confianza al Señor son aquellos, y solo ellos, los que gozan de una relación de pertenencia con Él. ¿Me hago entender? No puede confiar en el Señor quien no esté unido relacionalmente con Él. Por eso David dice: a ti, y luego dice: Dios mío, en ti, en ese que es suyo, confío, no en nadie más. Él puede confiar en Dios porque él tiene un vínculo relacional con Dios. Y yo creo, mis hermanos, que esto es importante explicarlo, porque de dientes para afuera es muy fácil decir: yo confío en Dios. Eso es muy fácil. De hecho, la mayoría de incrédulos que yo conozco pueden decir con facilidad: yo confío en Dios. Pero, hermanos, lo cierto es que existe una gran diferencia cuando quien dice confío en Dios es un creyente, que cuando quien lo dice es un incrédulo. Para el creyente, decir confío en Dios es una declaración verdadera, es una certeza. ¿Por qué? Porque él está unido a Cristo. Luego, si está unido a Cristo por la fe, Dios es su Padre. Y si Dios es su Padre, él con verdad puede declarar que confía en Dios. Pero no es así con los incrédulos. Los incrédulos pueden decir: yo confío en Dios, pero su declaración verbal no es más que eso, palabras vacías. En otras palabras, hermanos, si mi fe no está puesta en Cristo como mi Señor y como mi Salvador, las palabras de confianza de este salmo no significan nada para mí. De hecho, observen lo siguiente:
versículo 2, parte B, hasta el verso 3. Esta parte es importante. David dice: no sea yo avergonzado, y recuerden que el yo que está hablando es el que confía. Dice: no sea yo avergonzado, y miren el contraste: no se alegren de mí mis enemigos. Ahora David introduce a los incrédulos en su oración. Él dice: yo confío y ellos no confían. Y miren el cierre que hace en el verso 3: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Está hablando de los que confían, ellos no serán perturbados. Pero los que no confían, dice el texto, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y lo que demuestra, mis hermanos, este texto es que la esperanza o el fin de la esperanza de los creyentes terminará indudablemente en un acto de no vergüenza. Los creyentes, dice el texto, por su confianza en el Señor, no serán avergonzados. Y es importante entender que la expresión vergüenza que se utiliza en este texto hace referencia a una exposición pública. En otras palabras, los que tienen a Dios por Padre no recibirán la vergüenza de ser finalmente señalados. Pero los que no están unidos a Dios en este vínculo relacional, el texto dice que serán avergonzados públicamente. Pregunta: ¿a qué se les parece eso? ¿En qué no? Exacto, hermano, al juicio final. Esta, sin duda, mis hermanos, es una referencia escatológica a lo que ocurrirá en el juicio final. Los creyentes no seremos avergonzados. Los incrédulos, por más que hayan dicho yo confío sin confiar, recibirán vergüenza pública. En aquel día, cuando Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos, los creyentes podremos permanecer con esperanza ante su presencia por causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero no así con los incrédulos. Los incrédulos temblarán aterrorizados. El texto señala que ellos serán avergonzados públicamente porque cometieron un terrible delito. Se rebelaron contra el Dios eterno. En palabras resumidas, esta primera estrofa del Salmo nos enseña que nadie que confíe verdaderamente en el Señor va a recibir ruina espiritual. Pero cuando decimos que confía en el Señor, debemos entender que esa confianza solo es posible si hay un vínculo relacional, es decir, si Dios es su Padre y Él es su Hijo. Si esos elementos no existen, entonces esa persona no puede tener una esperanza verdadera. Por lo tanto, lo que se espera de nosotros es que nuestra mayor preocupación sea vivir en esa relación viva con el Dios Padre. Luego el texto también nos enseña en esta conclusión que los que no viven bajo esa relación paternal, salvífica con Dios, van a recibir ruina espiritual. Dicho esto, podemos avanzar a la siguiente súplica, al punto número 2. La segunda oración de este salmo inicia en el verso 4 y termina en el verso 5. Y tiene por título súplica por guía. Leamos la palabra del Señor. ¿Están en el texto, hermanos? Amén. Les quiero pedir que observen los verbos. Inicia con uno que dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Siguiente verbo que dice: enséñame tus sendas. Tercer verbo: encamíname en tu verdad y enséñame. Y finaliza diciendo: porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Como estas oraciones están puestas dentro de un mismo salmo, pues debemos esperar que estén conectadas. Así que podemos decir lo siguiente: se espera que los que buscan la guía del Señor sean los que confían en el Señor. ¿Me explico? No podría esperar recibir guía del Señor alguien que no confíe en el Señor. En otras palabras, solo los que están vinculados relacionalmente con Dios anhelan recibir su guía. Y esto se demuestra por los verbos que utiliza David en este texto. Él dice, hay tres verbos. Él dice: muéstrame, enséñame y encamíname.
Y yo sé, hermanos, que esto puede parecer clase de gramática, pero esto es importante mencionarlo. Esos 3 verbos están conectados a 3 respectivos sustantivos. Él dice, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad. Y lo que comunica la unión de estos verbos con sus sustantivos es esta idea, mis hermanos. David quiere aprender el estilo de vida de Dios para ponerlo por práctica. Eso es lo que él está diciendo. Señor, quiero saber cómo es que tú quieres que yo viva para poder vivir de esa manera. Ahora hay una pregunta importante que responder aquí. ¿Cómo los creyentes podemos aprender la forma en la que Dios quiere que nosotros vivamos? ¿Cómo? ¿Cómo? Por las sagradas escrituras. En otras palabras, mis hermanos, el salmista anhela con todas las fuerzas de su corazón recibir la orientación que Dios da por medio de su palabra. Y yo creo, hermanos, que esto es muy instructivo para la oración de cada uno de nosotros. De esta estrofa podemos aprender, mis hermanos, que suplicar la guía de Dios en nuestra vida debe hacerse de forma consistente y no de forma supersticiosa o subjetiva. Es decir, cuando nosotros decimos, Señor, guía mi vida, no estamos esperando que una luz extrasensorial caiga del cielo y que nos dé esa iluminación. No estamos esperando que unas letras de fuego se enciendan delante de nosotros para entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Nosotros lo que queremos, mis hermanos, es que Dios nos guíe por la única forma que Él estableció para hacerlo, su palabra. Es decir, nuestra oración por guía debe ser una oración objetiva. Debe tener un criterio sobre el que esa guía pueda ser observada, y como ya lo hemos mencionado, no hay criterio más elevado para la guía y para la dirección del creyente que las sagradas escrituras. Y yo creo, hermanos, que esto es muy importante en términos prácticos para todos nosotros, sobre todo cuando atravesamos por momentos de crisis y dificultad. En medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la frustración o incluso en medio de la tentación, la visión espiritual tiende a nublarse. Y eso explica por qué cuando estamos en un momento difícil no sabemos qué decisiones tomar. Bueno, para esos momentos lo que este salmo nos enseña es que debemos parar lo que estamos haciendo, sentarnos, abrir nuestras Biblias y rogar al Señor para que nos permita recibir claridad, enseñanza y dirección que solo pueden venir a nosotros a través de las sagradas escrituras. En otras palabras, hermanos, la brújula que guía los pasos del creyente en medio de este mundo caído no pueden ser sus emociones, no pueden ser sus sentimientos, porque escuchen, las emociones por lo regular son engañosas, pero sobre todo si uno está pasando un mal momento, las emociones ciertamente serán engañosas. Por lo tanto, no podemos confiar en ellas. Lo que determina el rumbo de nuestras vidas, mis hermanos, es la verdad consistente y claramente revelada por Dios en su bendita palabra. Luego David concluye este texto diciendo: porque tú eres el Dios de mi salvación, guíame en tu palabra. Y luego dice: porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Podríamos parafrasear la oración de David de la siguiente forma: es como si él dijera: Señor, no me dejes perder en el camino. Ilumina tu palabra en mi corazón y hazlo especialmente en aquellos días de angustia. Hazlo, Señor, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y ya que tú me salvaste, yo puedo esperar en tu presencia todo el día, porque sé que has salvado mi alma para la eternidad, y entonces tengo la certeza de que tú tienes el poder y la bondad para guiar mis pasos en este plano temporal. Esa podría ser una buena forma de resumir la oración de David. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que aquí ya he explicado el punto de esta oración, pero antes de concluirlo, yo quiero mencionar lo siguiente. Es una aclaración importante. Nosotros debemos rogar al Señor para que nos guíe a través de su palabra.
Pero eso no significa que lo que queremos es tener una Biblia en las manos. Bueno, desde luego, para ser guiados por su palabra debemos tener una Biblia, pero ese no es el propósito final de esta oración. En otras palabras, nosotros, para recibir dirección por las Sagradas Escrituras, necesitamos ojos abiertos para poder leer lo que la Biblia dice, y sobre todo necesitamos las fuerzas para poder caminar por donde el Señor dice que quiere que caminemos. En otras palabras, una persona puede tener una Biblia en su casa y no recibir nada de guía a través de ella. No porque la palabra de Dios no tenga poder, sino porque esa palabra tiene que ser iluminada por el Santo Espíritu de Dios para que podamos entenderla correctamente, y necesitamos recibir asistencia divina para que podamos caminar conforme lo que Dios manda en su palabra. El último de los puritanos, Matthew Henry, señalando esto que acabo de mencionar, es una cita un poco larga, hermanos, pero vale la pena palabra a palabra. Escuchen lo que él escribió. Dice: aquel que sinceramente desea conocer su deber, con la firme resolución de hacerlo, puede con confianza pedirle a Dios que lo dirija. Pero notemos la progresión en la oración de David. Él le pide iluminación, luego le pide instrucción y luego dirección práctica. Él dice: muéstrame tus caminos. Pero sabiendo su propia debilidad, añade: encamíname en tu verdad. Y luego dice, es como si él dijera: Señor, no solamente quiero que ilumines mi mente para que yo sepa lo que es correcto, sino también suplico que inclines mi voluntad para que elija hacer lo correcto. No solo pido que me muestres por dónde debo caminar, sino que me tomes de la mano y me lleves, porque por mí mismo soy ciego para ver el camino y además muy débil para mantenerme en él. En conclusión, hermanos, esta sección nos exhorta a reconocer nuestra propia ceguera espiritual y nos enseña que, ya que somos ciegos, debemos rogar con intensidad al Señor para que Él guíe nuestros caminos y nos libre de permanecer en los nuestros, porque los nuestros, mis hermanos, llevan a ruina y destrucción. Esa es la segunda oración de este salmo. Podemos avanzar a la tercera, versos 6 y 7. Yo he titulado a esta oración súplica por perdón. Leamos los versos 6 y 7 del Salmo 25. Acuérdate, oh Jehová, y escuchen esto, acuérdate de qué, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Verso 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Yo quiero que ustedes observen esto. David, en el verso 7, está pidiendo perdón a Dios. Pero antes de pedir perdón a Dios por sus propios pecados, él lo que hace es apelar al carácter de Dios. Es decir, él suplica perdón basado en quién es Dios, en sus piedades y en sus misericordias. Es como si él quisiera asegurarse de que va a ser tratado según la tierna compasión con la que Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Veamos esto, vean el versículo 6 conmigo. El verso 6 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Aquí David establece la base del perdón, no sobre lo bueno que nosotros podamos hacer, sino sobre quién es Dios. Y esto, mis hermanos, es muy importante, porque nos recuerda que el único lugar seguro en el que tú y yo podemos refugiarnos para recibir perdón no es en nuestra capacidad por ser buenos ciudadanos, por adoptar un perrito o por reciclar la basura. El lugar en el que nosotros tenemos seguridad de perdón, mis hermanos, es en la misericordia y en la bondad de Dios. Ahora, si ustedes lo piensan bien, misericordia y perdón, estos dos conceptos aplicados en una relación personal, ¿recuerdan la primera oración que era una relación personal de confianza? Si fusionamos estos tres conceptos, mis hermanos,
podemos entender que esta es una referencia directa al amor. En otras palabras, la fuente de la que emana el perdón de Dios para el creyente no es otra que el inquebrantable amor que Dios tiene por su pueblo. Pero observen esto, el texto dice que las piedades y las misericordias de Dios son ¿qué? Perpetuas. Eso entonces nos permite entender que el fundamento bajo el cual o sobre el cual Dios nos perdona es su amor eterno con el que nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que en Cristo fuéramos hechos sus hijos. En otras palabras, mis hermanos, la razón por la que Dios nos perdona es una correspondencia directa al pacto eterno de redención o pacto intratrinitario Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo puedo como creyente estar seguro de que Dios me perdonará porque Dios en la eternidad pasada decidió amarme. Y yo creo, mis hermanos, que entender esto es muy importante y debe hacer que de nuestro corazón fluya un limpio y cristalino manantial de consuelo. Me explico. Saber que el perdón no depende de nosotros es tal vez la mejor noticia que ustedes puedan escuchar en este día. Porque si dependiera de nosotros, ninguno de nosotros sería perdonado. Todos los presentes en este lugar, probablemente, niños, presten atención si ustedes no tienen esto claro. Ustedes deben saber que nadie va a alcanzar la gracia de Dios por sus propios méritos. Todos aquí debemos saber que nuestras mejores obras no son recibidas por Dios como un paso previo para el perdón. La realidad es que primero Dios nos concede, Él nos da la gracia del arrepentimiento para posteriormente permitirnos disfrutar la gracia de su perdón. Por eso la salvación es por gracia. Ahora recuerden que el versículo 6 es la base sobre la que David va a pedir perdón. En el verso 7 nos encontramos con la oración del perdón, pero es una oración bastante contrastada, diría yo, porque por una parte David dice esto: acuérdate de mí, pero por otra parte le dices: no te acuerdes de mí. Veamos cada una de las partes de esta oración. Leamos el versículo 7, la parte A. Dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, ¿qué le dice? No te acuerdes. Pregunta: ¿acaso David le está pidiendo a Dios que se olvide de sus pecados y que haga un borrón y cuenta nueva y que nada ha pasado? Eso es imposible, porque Dios es justo. Desde luego que David no está pidiendo esto. El contexto que se estableció en el versículo 6 que acabo de explicar demuestra que lo que David está realmente pidiendo aquí es que Dios no actúe según los pecados que David ha cometido. O dicho de otra forma, David le pide a Dios que no lo trate como él merece ser tratado, sino que lo trate conforme a su amor eterno de redención. No me trates como merezco ser tratado, sino trátame según tu amor eterno. Y yo creo, hermanos, que es muy comprensible para todos nosotros la forma en la que David ora. Porque pregunto: ¿acaso entre nosotros hay alguno que pueda pararse delante de Dios y decir: Señor, trátame como lo merezco, porque yo sé que soy tan bueno que al final saldré bien librado? ¿Hay alguno entre nosotros que pueda levantar la mano y hacer esa afirmación? Desde luego que no. Todo aquel que piense que puede hacer esto va a fracasar en este emprendimiento. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. En el pasado pecamos, en el presente pecamos, y con dolor debemos reconocer que en el futuro pecaremos. De hecho, observen esto, David hace una mención interesante. Él dice: de los pecados de mi juventud, que esta es una referencia, y en esto me voy a detener un momento, hermanos. Esta es una referencia a los pecados más viejos que él había cometido. Y luego dice: de mis rebeliones, que esta referencia debe ser entendida como sus pecados presentes. Lo que quiero señalar es que David, cuando pide perdón por sus pecados, él está teniendo en mente el cuadro completo de su vida.
Él no solamente está dolido por el pecado que cometió ese día, sino que él mira su vida y dice: he pecado permanentemente y yo necesito tu perdón. El punto de David es este: David suplica por sus pecados presentes y suplica por sus pecados pasados. Y menciono con algo de énfasis el asunto de los pecados pasados, mis hermanos, porque muchos pecados pasados suelen causar dolor en el presente. Spurgeon, hablando de los pecados que cometimos en el pasado, dijo lo siguiente: después de todo, no son tan pequeños estos huesos de los festines juveniles que comimos cuando nos sentábamos en la mesa con Satanás, y que pueden clavarse dolorosamente en nuestra garganta aun cuando seamos ancianos. Y el gran Thomas Watson, hablando de esa tensión que existe en la vida cristiana, de lo que un día fuimos y de lo que somos ahora por la gracia de Dios, escribió lo siguiente: cuando el agua de la juventud está más caliente, la escoria del pecado hierve más rápido. Oh, cuán a menudo los pecados de nuestra juventud son el veneno que nos causan dolor y tristeza en nuestra vejez. Pero el verdadero arrepentimiento hace que Dios arroje nuestras rebeliones juveniles al mar de su olvido, no porque nosotros merezcamos ser perdonados, sino porque nuestro mediador mereció ser escuchado. Y he insistido en explicar este asunto, mis hermanos, porque como pastor entiendo que muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos visto hacia atrás y hemos sentido un peso abrumador de vergüenza por los pecados que un día cometimos. Pecados que cometimos cuando éramos jóvenes, llegamos a la fe y tal vez no consideramos como importantes confesarlos delante del Señor y pedir perdón por ellos. Bueno, hermanos, este salmo nos enseña a no esconder la vergüenza de nuestros pecados pasados, sino a traer esa vergüenza delante de Dios y suplicar perdón por ellos. Este salmo nos enseña a que apelemos al amor eterno de Dios y supliquemos que no nos mire a través del lente de lo que fuimos, sino a través del lente de su bondad perpetua, que desde luego esa bondad perpetua para nosotros tiene nombre propio: Cristo Jesús nuestro Señor. Dicho esto, hay una pregunta que no se ha contestado: ¿cómo puede un Dios que es infinitamente justo, comillas, no acordarse, cierro comillas, de los pecados que cometimos en el pasado y de las rebeliones o los pecados presentes? ¿Cómo puede Dios no acordarse de eso? Porque David lo está diciendo, pero ¿cómo puede llegar esto a ser posible? Hermanos, solo hay una respuesta para eso, y la respuesta es esta: Dios no recuerda los pecados de su pueblo, porque nuestros pecados ya fueron recordados y castigados en la cruz del Calvario. Esa es la mayor noticia, la mejor noticia que podamos recibir. Cristo, mis hermanos, experimentó la angustia y el abandono del Padre para que tú y yo podamos levantar nuestras almas con confianza a Él y podamos encontrarnos con sus caminos de misericordia y de piedad. Eso hizo Cristo por nosotros. Cristo pagó en la cruz el precio que tú y yo no podíamos pagar, para que ahora nosotros podamos con confianza acercarnos al Padre y ser tratados no según su justicia, porque su justicia ya fue puesta en Cristo, sino ser tratados según el amor con el que Él nos ve en Cristo Jesús. Esta es la mejor noticia que podamos escuchar. Pero ahora consideremos la segunda parte de esta oración, versículo 7, parte B. El texto dice: conforme a tu misericordia, ahora sí, dice, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Podríamos leerlo así: conforme a tu misericordia y tu bondad, oh Jehová, acuérdate de mí. Si ustedes lo piensan bien, hermanos, no hay mucho que explicar de este texto, porque este texto es exactamente la misma oración del texto anterior. La idea es la misma, solo que dicha desde una perspectiva
positiva. En este caso, no te acuerdes y acuérdate significa exactamente lo mismo. Lo que hace David aquí simplemente es unir la base de la oración que mencionó en el verso 6 y la aplica a su realidad. Y él le dice, como tú eres misericordioso y como tú eres justo, acuérdate de mí a través de esos tus atributos. Nosotros podríamos utilizar esta oración para nuestra propia práctica de la siguiente forma. Voy a parafrasear. Podríamos decir así: Señor, recuérdame a la luz de las disposiciones del pacto de gracia que se cumplen en Jesús, nuestro sacrificio expiatorio. Mírame a través del pacto de gracia en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, y esa es la explicación de este salmo, de estas 3 primeras oraciones. Pero voy a dar unas aplicaciones finales. Aunque he procurado dar por punto algunas aplicaciones, quiero ser un poco más explícito en este punto. Recuerden que este salmo, mis hermanos, es una guía para la oración. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad usar este salmo para cumplir este propósito. Es decir, debemos aprender a orar al leer el Salmo 25. Dicho esto, viene la primera aplicación. Del verso 1 al verso 3 podemos aprender que debemos acercarnos a Dios con plena confianza. Acércate a Dios con plena confianza. Y lo digo porque uno de los errores más comunes que yo observo cometen los cristianos respecto a la oración es usar la oración como un elemento ritualista en el que la fe ya no tiene que mediar. Me explico. Muchos cristianos asumen que deben orar porque orar es algo que los cristianos hacen. Y como yo me dice cristiano, pues entonces yo tengo que orar. Pero al asumir la oración como una carga ritual, hace que cuando el creyente ora, mientras lo está haciendo, sienta que su oración es una vana repetición o una súplica vacía. Y no debería ser así, mis hermanos. Este salmo nos enseña que el elemento primario que debe encabezar nuestras oraciones es la fe. Es decir, debemos acercarnos con Dios debemos acercarnos a Dios en oración teniendo plena confianza de que van a ocurrir 2 cosas cuando oramos. Número 1, debemos tener la certeza de que Dios nos está escuchando. Y número 2, debemos tener la absoluta certeza que Dios nos responderá según su infinita sabiduría. Pero debemos tener esta certeza: Dios nos escucha, Dios nos responde. En términos precisos, hermanos, debemos resistirnos a orar por orar. Y yo sé que en esto probablemente hemos fallado. Debemos resistirnos a orar por orar. Recuerdan que en la exposición del Salmo 24, tal vez la enseñanza grande de este salmo es que poder estar en la presencia de Dios es el privilegio más grande que podamos disfrutar. ¿Recuerdan eso? Bueno, la oración, por lo tanto, mis hermanos, no puede significar para el creyente una carga pesada o mecánica. La oración para el creyente debe ser el momento más anhelado del día. En otras palabras, un creyente debe considerar como inadmisible iniciar el día sin oración. Debe considerar como inadmisible trasegar por el día sin detenerse a mediodía o en media tarde a tener un momento de oración. Y debe considerar como inadmisible ir a la cama sin buscar el rostro de Dios en oración. Pero en la práctica, mis hermanos, yo sé que muchas veces hemos hecho de lo inadmisible algo normal. Así que la exhortación para nosotros es grande, mis hermanos. Debemos orar al Señor con intensidad, con persistencia y con confianza. Y esto nos lleva a la segunda aplicación de este sermón, que se extrae de los versos 4 al 5. Y la aplicación es: demos valor a las Sagradas Escrituras porque ellas nos guían. Demos valor a las Sagradas Escrituras, pues ellas nos guían. En la aplicación anterior yo les dije que debemos orar con confianza. Ahora mi punto es este:
no se puede orar con confianza a quien no se le conoce. ¿Tú cómo vas a orar con confianza a Dios si tú no lo conoces? Y la única forma de conocer a Dios, mis hermanos, es a través del medio que Dios ha establecido. ¿Y cuál es ese medio? Nuestros sentimientos, su bendita palabra. Por lo tanto, los creyentes deben tener un gran interés en conocer las sagradas escrituras, en pasar tiempo en la palabra de Dios. Miren, muchas personas dicen: yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí en esta o en aquella situación. El problema es que esos que dicen yo quiero conocer la voluntad de Dios, quieren recibir la orientación de Dios basados en un principio místico o medio esotérico. Es como que quisieran que la voluntad de Dios les cayera del cielo con un rayo resplandeciente, los dejara ciegos por un momento y después supieran qué tenían que hacer. Y ese es un gran error, mis hermanos, y es un error que se comete con mucha frecuencia en muchísimos medios evangélicos en nuestros días. Quieren la voluntad de Dios, pero no por el medio que Dios la ha establecido. ¿Cuál es el medio que Dios estableció? Su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos comunica esta gran verdad, que todo lo que Dios quiso comunicarnos lo dejó por escrito. No hay otra forma. Solo a través de su palabra. Por lo tanto, escúchame, si lo que tú necesitas es dirección en la vida, y créeme que yo estoy convencido que tú la necesitas tanto como yo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pasar tiempo en las páginas de las Sagradas Escrituras. Lee diariamente la Biblia. Luego, en la práctica, mis hermanos, esto también puede cumplirse cuando tú, por ejemplo, escuchas un sermón bíblicamente estructurado. Allí estás recibiendo instrucción bíblica. O por ejemplo, cuando una hermana en medio de sus dificultades habla con otra hermana y la hermana le da un buen consejo que surge de la palabra del Señor, allí está recibiendo esa instrucción bíblica. Hay muchas formas para poderlo hacer, hermanos, y estas muchas formas nos dejan sin excusa para decir: no pude ir a la palabra del Señor. Una tercera y última aplicación que surge de los versos 6 al 7. Yo la titulé: nunca dejes de pedir perdón. No dejes de pedir perdón. Y lo digo pensando especialmente en los creyentes que llevan más años en la fe. Yo he observado que conforme los años pasan, uno se siente más profesional. Y como que ya no hay una necesidad evidente de pedir perdón a Dios por nuestros propios pecados. Pero hermanos, ¿los años en la fe nos blindan contra el pecado? Por supuesto que no. No importa cuántos años lleves en el Evangelio, lo cierto es esto: tú sigues sujeto a este cuerpo de corrupción y por lo tanto tú y yo estamos en constante necesidad de confesar nuestros pecados para recibir la medicina del perdón divino. Pastor, ¿realmente un creyente maduro, ortodoxo, sólido o estructurado podría necesitar perdón después de muchos años? La respuesta es sí. Pensemos en cualquier creyente. Se me viene a la mente el apóstol Pablo. Escucha lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 7. Si quieren acompáñenme en el texto, hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 19 al 24. Romanos 7, versos 19 en adelante. ¿Estamos allí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Escucha al apóstol Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora observen cómo concluye Pablo
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo apóstol Pablo, mis hermanos, no vayan a cerrar el texto, ténganlo allí. El mismo apóstol Pablo reconoce que aunque fue librado de la esclavitud del pecado, aún tiene que luchar con el remanente de pecado que quedó en su carne. Y eso que fue cierto para el apóstol, esa necesidad de decir miserable de mí, es también cierto para todos nosotros en este lugar. Hermanos, la necesidad de arrepentirnos no es algo que quedó en el pasado, no fue el inicio de la vida cristiana, es la vida cristiana en sí misma. Arrepentirnos del pecado es necesario hoy. ¿Sabes por qué? Y les hablo a los hermanos que más años llevan en la fe. Acá hay hermanos que llevan más de 20 años en la fe, seguramente. Escuchen esto, hermanos. Todos nosotros, los más antiguos, los más jóvenes, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque lo cierto es esto: ustedes y yo hoy hemos pecado contra el Señor. Pero para nuestro consuelo, porque no quiero cerrar el sermón con un ánimo de tristeza, para nuestro consuelo podemos leer la forma en la que el apóstol Pablo concluye esta sección. Lean conmigo el verso 24 y de seguido lean hasta el 25 la parte B. Verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, por causa de Cristo yo puedo ser consciente de la fealdad de mi pecado. Por causa de Cristo y de su victoria en la cruz, puedo renovar diariamente mi arrepentimiento para con Dios. Y es por causa de que Él intercede a la diestra del Padre que tú y yo podemos seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.